¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos del Grupo de Estudio de Derecho Laboral Iberoamericano? Soy su compañero Valente Quintana y el día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a nuestra queridísima amiga, la maestra Rogelia Gómez Vargas. La maestra Rogelia Gómez Vargas es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Adicional a ello, cuenta con la maestría en Derecho por la misma Casa de Estudios, con mención honorífica y bajo el sistema de certificación CONACYT. Además, cuenta con el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Investigación en Docencia y Humanidades del Estado de Morelos, así como también con la maestría en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho. Como nosotros sabemos, la maestra Rogelia Gómez Vargas ha hecho toda una carrera dentro de las juntas de conciliación y arbitraje. Anteriormente fue titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y hoy se desempeña como presidenta de la Junta Especial número 8 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Maestra Rogelia nos va a platicar el día de hoy acerca de algunos de los puntos más importantes de la reforma laboral que se ha venido dando en México, que está transformando verdaderamente el modo de hacer relaciones laborales en nuestro país. Entonces, maestra, este es todo su foro y pues la escuchamos con mucho gusto y atención. Adelante. Muchas gracias, maestro Valente. Sobre todo gracias al grupo de estudio del cual tenemos la fortuna de formar parte y ahí escuchar las aportaciones de nuestros compañeros juristas en Iberoamérica, nuestro grupo de estudio que se llama Derecho Laboral Iberoamericano, que esta es una iniciativa de ellos con la inquietud de conocer en qué radica la reforma laboral en nuestro país, ¿no? Pues como bien sabemos, estábamos viviendo un proceso del trabajo, un derecho al trabajo distinto al que ahora nos está tocando abordar. Es un cambio de paradigma radical, tanto de operadores como litigantes, incluso trabajadores y empleadores, van a cambiar la forma de entender el derecho del trabajo. Bueno, como ustedes bien saben, la inclusión del artículo 123 en nuestra Constitución de 1917 pues incluyó los derechos humanos laborales. A partir de ese entonces, en la fracción 20 de este artículo se determinó que la autoridad encargada de dirimir los conflictos de trabajo, tanto colectivos como individuales, serían las juntas de conciliación y arbitraje, algunas de carácter federal y otras de carácter local. Esta forma de dirimir los conflictos se basó en que se establecieran tribunales especializados con una conformación distinta a los tribunales de carácter civil. Es decir, que estuvieran conformados por trabajadores, por patrones y por representantes del gobierno. Así es como nacen las juntas de conciliación. 100 años después de las juntas, en el 2017, pues a través de los diálogos de la justicia cotidiana, que en el 2014 el presidente en turno solicitó al CIDE que llevara a cabo estos diálogos, estas mesas de análisis, correspondiéndole una de ellas a la materia laboral, respecto de si en realidad se lograba la justicia cotidiana, es decir, que si en realidad se lograba alcanzar a los justiciables, a los intervinientes en su satisfacción a la hora de acceder a la justicia. Entre las conclusiones de estos diálogos en el cual participaron académicos, abogados postulantes, especialistas dentro de la Junta, organizaciones sindicales, tanto patronales como de trabajadores, se sacaron ciertas conclusiones. Entre estas conclusiones es que las juntas estaban tardando mucho la resolución de los conflictos y que los trabajadores sentían que no se veían satisfechos en sus pretensiones al paso del tiempo y que el tiempo que ellos consideraban prudente para sentir que se les acercaba la justicia era entre 2 y 4 meses. Entonces, se concluyó que las juntas no estaban ya alcanzando el papel que tenían que alcanzar. Maestra, perdóneme que le interrumpa, me gustaría hacerle una pregunta aquí ahorita que está tocando este punto. ¿Le parece que el hecho de que su integración, la integración de las juntas de conciliación y arbitraje, fuera de manera tripartita,
o su pertenencia presupuestal o administrativa al Poder Ejecutivo haya tenido alguna relación con la ineficacia con la que actúan estos tribunales, o realmente haya atendido a otro tipo de circunstancias, maestra. Pues conforme a estos diálogos de la justicia cotidiana, precisamente se abordaron las debilidades y fortalezas de estos organismos que pertenecen al Poder Ejecutivo, que son administrativos, pero en la atención a los conflictos individuales y colectivos son jurisdiccionales, en atención a los conflictos colectivos. No es que esta forma tripartita es un modelo que voy a copiar algunas exposiciones que he visto de un buen amigo. Es un modelo de lujo, una ingeniería extraordinaria que incluso también está conformada de esta forma la Organización Internacional del Trabajo, a través de 3 representantes del trabajo, teniendo representaciones, perdón, del trabajo, del capital, que son los empleadores, y del gobierno, ¿no? Este modelo sí funciona. Este modelo yo sí le apuesto a que funcione, siempre le he apostado, me he desarrollado en juntas de conciliación, pero la falta de presupuesto y la excesiva carga de trabajo con las que cuentan las juntas es la que no ha dado los resultados que espera la sociedad, porque dentro de las juntas todo el mundo trabaja a todo vapor y con jornadas de dedicarle más tiempo al trabajo que incluso en los descansos, de descanso, pero no ha sido suficiente para que llegue esa satisfacción hacia los usuarios. Derivado de ello, en la reforma constitucional de febrero del 2017, se estipula que las juntas van a transitar. La han denominado transición, pero en realidad va a ser una extinción. Va a llegar un punto en que las juntas van a cerrar y los tribunales laborales, ya que la tenemos implementada en 7 estados de la República a partir del 18 de noviembre, ahora los encargados de dirimir los conflictos del trabajo van a ser tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial. Los de materia local del Poder Judicial de cada una de las entidades y los de materia federal atendiendo a la competencia constitucional del 123 y que se aterriza en el 527 de la Ley Federal del Trabajo, lo conocerá entonces los de materia federal, el Poder Judicial Federal. Luego entonces, ¿me quiere comentar algo, maestro Valente? Sí, quería preguntarle justamente si entonces, con esta pertenencia ahora al Poder Judicial, digo, siempre ha sido lo natural que un tribunal pues dependa del Poder Judicial, tal como nosotros conocemos la división de poderes y cada una de estas tareas que tiene cada uno de estos poderes. Sin embargo, nosotros sabemos que las juntas de conciliación y arbitraje pertenecían al Poder Ejecutivo. Esta transición al Poder Judicial pudiera garantizar una impartición de justicia laboral verdaderamente pronta y expedita, maestra. Se está apostando a que así sea, porque no solo es esta transición hacia el Poder Judicial, es una autonomía completa en la decisión jurisdiccional y además, aparte de tener mayor presupuesto para los recursos humanos y materiales, los procedimientos que ahora se establecen en la Ley Federal del Trabajo a partir del 2019, pues van a participar del principio de oralidad, lo cual van a ser ágiles, prontos y expeditos. Va a ser más veloz el procedimiento, más dinámico. Dicho sea de paso, y cabrá hacer mención ahorita, que habrá una sede administrativa y una sede judicial. La sede administrativa es un organismo autónomo de carácter independiente con patrimonio propio que se ha denominado el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Cada una de las entidades a su vez tendrán un centro de conciliación. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación en los estados se van a encargar de una etapa prejudicial que está considerada y que sirve para abonar a lo que comenta maestro Valente, está considerada como el gran embudo para evitar que el gran grueso de conflictos de trabajo lleguen a esos juzgados. Esta etapa prejudicial es con la intención de avenir a las partes de que puedan llegar a un arreglo amistoso y conciliatorio. El Centro Federal de Conciliación y los centros de conciliación están dotados de funcionarios con fe pública que puedan avalar
el acuerdo de voluntades al que las partes lleguen. Una vez que inicie y que lleven a cabo la etapa prejudicial, con una constancia que se les expedirá a ellos, entonces formará parte de los requisitos de lo que debe contener una demanda ya en materia del derecho del trabajo, y podrán acudir a los tribunales. Entonces, si le apostamos a la cultura de la paz, si le apostamos a buscar la conciliación, por supuesto que los resultados van a ser muy benéficos para todos, tanto para el empleador como el trabajador, que son el binomio perfecto, como para las autoridades y también para la sociedad, porque se está privilegiando el diálogo social, ya sea en materia individual o en materia colectiva. Perfecto, maestra. Nosotros sabemos que adicional a esta parte que es la transición de la impartición de la justicia laboral, de un modelo tripartita como lo son las juntas de conciliación y arbitraje, a nuevos tribunales o juzgados en materia laboral, pues parte de la reforma también implica un cambio de modelo en las relaciones colectivas de trabajo. ¿Qué nos puede platicar acerca de este cambio que pienso yo de manera muy particular? Pues que en realidad nos va a enseñar a los mexicanos, al modelo que tenemos, tanto para patrones como para trabajadores, pues por primera vez, una auténtica manera de practicar la negociación colectiva. ¿Qué me platica de esto, maestra? Pues este tema que abordan esto es muy importante. Esta reforma, por cuanto al bloque de colectivo, obedece a la ratificación del Tratado de la OIT, el 98, que habla del derecho de sindicación y la negociación colectiva, que México ratifica en el 2018, pero que surte sus efectos un año después. Entonces tenemos solo un año en el que se ha implementado del que está vigente este Tratado 98. Como sabemos, el Tratado 98 por sí solo da resultados, pero es necesario se fortalezca, y muchos lo han denominado que son tratados internacionales afines o tratados internacionales hermanos con el 87, con el convenio 87 de la OIT, que nos habla de la libertad sindical. Este convenio 87, que está ratificado por México desde 1950, fortalece la negociación colectiva. Uno con el otro fueron motivo de impulsar esta reforma en materia colectiva. Aunado a ello, también tenemos la renegociación y la firma del tratado, hoy denominado TECMEC, en el cual se incluye un anexo laboral, en el que México, como Estado participante de ese tratado, que dicho sea de paso, que quiero aclararlo porque esto va dirigido a los compañeros de Iberoamérica, que a lo mejor no tengan el conocimiento, quien integra ese tratado son Estados Unidos, Canadá y México. Y de los compromisos que México asume en ese tratado es precisamente adecuar las leyes laborales a estos dos convenios de la OIT, el 87 y el 98, privilegiando sobre cualquier cosa la negociación colectiva. ¿Cómo es la negociación colectiva? Pues a través de la contratación, lo que nosotros aquí denominamos contratos colectivos de trabajo. Los contratos colectivos de trabajo, pues es un acuerdo consensuado en el cual se pretende que vaya mejorando las condiciones laborales que como un mínimo establece nuestra Ley Federal del Trabajo. Y esto se logra a través del empoderamiento del trabajador. La reforma en materia colectiva incluye varias cuestiones, pero voy a abordar las más relevantes. Se le otorga la facultad al trabajador a rango constitucional de elegir libremente a sus dirigentes sindicales a través del voto personal, libre y secreto. Lo cual, si bien ya lo teníamos establecido en una jurisprudencia, no estaba establecido ni en la Constitución, mucho menos en la ley reglamentaria. Aunado a ello, también para la firma de un contrato colectivo, para exigir la firma de un contrato colectivo, también se requiere que este contrato sea conocido por los trabajadores y que ellos avalen con su voto personal, libre y directo que están conformes, lo cual nos va a evitar lo que hasta hace poco, si no es que hasta este momento, seguimos teniendo, que hemos denominado contratos de protección. Los contratos de protección, para nuestros compañeros de Iberoamérica y que lo puedan, les haga ruido y van a decir, ¿cómo contratos de protección, no? Nosotros estamos muy acostumbrados en México a escuchar ese concepto, pero si lo buscamos en la ley no viene tampoco, ¿no? Entonces, el contrato de protección
es el que se firma únicamente entre el empleador y el líder sindical, sin que tengan conocimiento los trabajadores. Y muchas veces los trabajadores ni saben que cuentan con un sindicato. Entonces se llama de protección porque entonces ya no se permite que otro sindicato regule o participe de las relaciones colectivas en esa fuente de trabajo. Entonces, a través de esta modificación que sufre la reforma constitucional y a su vez la ley reglamentaria, que es nuestra ley federal del trabajo, de la negociación, privilegiando el empoderamiento del trabajador y dar el poder a quien realmente lo tiene en la toma de decisiones en su negociación colectiva, es que obedeció a la presión de carácter internacional con la firma y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy denominado TECMEC, y a su vez el cumplimiento del convenio 98 y 87. Maestra, es bien interesante eso que nos está platicando, sobre todo el modelo de contrato colectivo de protección, el cual desde luego como mexicanos sabemos que existe, no nos hace sentir nada orgullosos, pero también viene en atención a algunas de las causas por las cuales pueden los trabajadores emplazar a huelga. También valdría la pena que nos hablara un poquito de este tema porque pues el sector patronal en México ha considerado que estos contratos colectivos de protección pues nacen como un antídoto para una enfermedad. ¿Cuál es esa enfermedad, maestro? ¿Nos pudiera platicar un poquito acerca de ella? Eso obedece a que para poder emplazar a huelga en nuestra legislación, uno de los motivos es la firma de un contrato colectivo, el que se reclame la firma de un contrato colectivo en una fuente de trabajo. Y que no se requería, anterior a la reforma del 1 de mayo del 2019, que el sindicato que emplaza huelga acreditara que contaba con la representación de los trabajadores. Es decir, que al mínimo un 30% de los trabajadores de esa fuente de trabajo eran sus afiliados y que entonces eso ya le daba la facultad de representarlos y poder emplazar a huelga por firma de contrato colectivo. Eso no se daba. Lo que pasaba es que líderes sindicales que no son en la mayoría, digámosle pseudo líderes, lo que se ha denominado líderes charros o del sindicalismo, para hablarlo con claridad, se dedicaban a emplazar a huelga por firma de un contrato colectivo. Sí, la ley les daba esa facultad, pero no contaban ni conocían a los trabajadores de esa fuente de trabajo. Entonces se convertía en una extorsión. ¿Quieres que me desista de este emplazamiento? Pues entonces, patrón, me tienes que dar una tal cantidad. Y esto fue haciéndose un abuso. Es por ello que los patrones, malamente también, a manera de antídoto de esta herramienta mal usada por los líderes sindicales, comenzaron a firmar con sindicatos blancos, que también es una cuestión que acá se denomina mucho el sindicato blanco, que es el que no lleva una verdadera negociación colectiva porque ni siquiera participan los trabajadores, comenzaron a pactar contratos a conveniencia de no dejar entrar a estos malos representantes de los trabajadores, ¿no? A través de esta extorsión con una herramienta que legalmente les permitía. Entonces, ahora lo que se va a alcanzar es evitar, porque es una pena que el 80% o más de los contratos colectivos que se encuentran registrados en las juntas de conciliación obedecen a contratos de protección. Y digo, es una pena porque no es posible que el 80% de la negociación colectiva se anula porque no la hay. Y entonces son muy poquitos los sindicatos que en realidad llevan a cabo una negociación colectiva en la cual participen los trabajadores, ¿no? Entonces, a través del diálogo social que debe existir entre el empleador y los trabajadores. Entonces, esta reforma constitucional y a su vez la reforma a la Ley Federal del Trabajo que está vigente a partir del 1 de mayo del 2019, empodera al trabajador en las facultades de decisión y limita o nulifica este tipo de contratación de protección, y eso nos va a ayudar a que con el paso del tiempo vamos a contar con contratos colectivos que además estén verdaderamente representados. ¿Qué va a pasar con el 80%
aproximadamente que ya se tiene registrado. Bueno, también la reforma incluye que esos contratos se legitimen. ¿Y cómo se van a legitimar? A través de que los trabajadores conozcan el contenido y lo voten a favor o en contra de su contenido. Entonces, esos contratos tienen un periodo de legitimación que posiblemente a lo mejor lo prorrogan con esta suspensión que ha habido de labores, pero que se estableció que va a ser hasta el 2023. Si los que no queden legitimados a través de la constancia de representatividad, la cual va a demostrar que cuentas con los trabajadores, que tienen conocimiento y que ese sindicato en realidad representa a esa organización sindical, a los trabajadores de esa fuente de trabajo, pues el contrato va a dejar de surtir sus efectos, pero en cuanto a lo administrativo, no en cuanto a las condiciones que ellos hayan obtenido como mejoras en esos contratos. Ok, entonces pudiéramos nosotros decir que estamos cambiando todo un esquema de pseudo contratación laboral para cuidar que efectivamente los trabajadores hagan valer ese derecho humano que tienen, que es la negociación colectiva, que atienda precisamente a fortalecer, o a que nazca, pudiéramos decir, la libertad sindical, porque como bien nos acaba de comentar, desde 1950 tenemos ratificado el convenio número 87 de la OIT, por lo tanto, en 1951 se debió haber llevado a cabo esa incorporación del texto del convenio número 87 en nuestra Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, pues nosotros vemos que por lo que nos está platicando, no se ha llevado a cabo efectivamente no se ha velado por el cuidado de la libertad sindical, pudiéramos decirlo no, de esa manera. ¿Qué pudiéramos nosotros hacer o cómo pudiéramos asegurar que si desde 1950, teniendo ratificado un convenio, como lo es el 87, en 2018 ratificamos el convenio número 98 relativo al derecho de sindicación y negociación colectiva, pero pues nosotros pudiéramos de esta manera seguir ratificando y ratificando convenios, y lo que necesitamos en verdad es hacer que se cumplan estos convenios. No basta con la ratificación ni con la incorporación dentro de nuestras normas, sino que efectivamente en el día a día, en los centros de trabajo, los trabajadores se ven representados por sus líderes, esos líderes de organizaciones sindicales, y que hagan que los patrones se sienten a la mesa para que entonces sí, efectivamente, lograr mejores condiciones para pues para los trabajadores. Entonces, maestra, pues yo creo que necesitamos encontrar algún camino que asegure el cumplimiento tanto del 87 como ahora del 98. Ese camino pudiera ser este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, maestra. Sí, así es. Es precisamente derivado de la presión de carácter internacional. También México se compromete a crear un organismo que vigile el cumplimiento de los derechos contenidos en el convenio 87 y en el convenio 98. Y además no solo que los vigile, sino que además se alcance la verdadera democracia sindical dentro de las organizaciones. Y entonces este centro va a contar no solo con las solicitudes de papel, sino también va a tener la facultad de inspección y va a acudir a estos centros de trabajo a efecto de verificar que se cumplen con la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de sindicación, que es el pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato. Entonces, este centro de conciliación va a contar, aparte de que va a llevar la etapa prejudicial en los conflictos, cuando se trate de un conflicto y hay que dirimirse, además va a contar con facultades para poder vigilar que se cumplan estos derechos. Y tan es así que en su junta directiva que dirige este centro, existe una representación, por supuesto, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Hacienda, pero existe una representación del Instituto Nacional Electoral, quien a su vez va a apoyar para la implementación de estos procesos democráticos y cuidar que no sea letra muerta, porque como bien aporta el maestro, que firmamos, se inició su vigencia
el convenio 87 de 1950 y no hemos visto los resultados ni en las leyes, propiamente la legislación, pues mucho menos aterrizado en las fuentes de trabajo. Entonces, sí va a ser a través de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sin duda, hay muchos puntos todavía que tenemos que ver cómo van a funcionar. Nosotros, como abogados laboralistas mexicanos, hoy como en nuestro papel de autoridades, y mañana pues esperemos que Dios nos agarre confesados y tener algún rol, ¿verdad, maestra? Dentro de este nuevo esquema. Pues bueno, vemos que son varios los puntos que tenemos que velar. Tenemos que cuidar el tema de este nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tenemos que hacer toda nuestra tarea, tanto desde los tribunales, los abogados litigantes, es más, desde las aulas con los nuevos estudiantes, pues para cambiar toda una idiosincrasia que bueno, tiene un antecedente ya histórico de cómo se han llevado a cabo las cosas en el mundo del trabajo en nuestro país. Consideramos que todas estas cosas se pueden mejorar. Maestra, pues yo le agradezco mucho el haber tenido estos minutos para poder dialogar con nosotros, con el grupo Estudio de Derecho Laboral Iberoamericano. Yo creo que valdría la pena enviarle a todos nuestros compañeros de este grupo, a todos y cada uno de estos países, a todos esos rincones en los que ellos se encuentran, desde España, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y demás amigos nuestros, pues un fraternal saludo y sigamos haciendo este ejercicio de derecho laboral comparado que creo que al final nos nutre a todos como profesionistas, como abogados y desde luego como académicos. ¿Me gustaría agregar algo más, mi querida maestra? Pues finalmente, maestro, agradecerle la oportunidad de participar un poquito en dar a grandes rasgos en qué radica la reforma laboral para nosotros como mexicanos y que quizá para ellos, para el público que le va a llegar esta información o que van a escucharnos o vernos algún día, van a decir cómo es posible que ahora haya tribunales y antes no lo sabía. Para nosotros es un cambio completo, es que se rompe un paradigma, una forma de venir entendiendo el derecho del trabajo completamente distinta a la que a partir de esta reforma y que ya estamos viviendo porque ya está implementada en 7 estados. Pues muy agradecida, gracias de nuevo por la oportunidad al Grupo de Derecho Laboral Iberoamericano y pues quedamos a la orden para cualquier otra cuestión. Muchísimas gracias, maestra, y nuevamente un saludo a todos los compañeros. Nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.